Hay muy pocas cosas que disfruto más que traerles la continuación de un video que les haya gustado, y el día de hoy vamos a retomar aquel donde les conté una serie de preguntas y dudas que varias películas animadas nos dejaron, pero que por alguna razón nunca se nos fue dada una respuesta concreta, volviéndose un misterio eterno que destaca precisamente por ello. Así que sin más por decirte, comencemos con estas 6 nuevas preguntas que nunca se respondieron, por lo que ahora comenzamos. Esta incógnita es posiblemente resultado de una conveniencia de guión, pues si hubiera sido resuelta, la historia no habría podido seguir. Lo que pasa es que debemos recordar que el cabello de Rapunzel es capaz de otorgar su magia a cualquier persona que esté en contacto con este, tal como ocurrió con Flynn Rider, a quien solo bastó con enrollarle un mechón y cantar la canción para que su mano sanara por completo. Además del más claro ejemplo de todos, que es Madre Gothel, quien lograba rejuvenecer usando el cabello. Así que eso nos deja una pregunta, y es que ¿por qué Rapunzel sí envejecía? Es decir, tiene completo sentido que jamás se haya enfermado sin salir de la torre gracias a su magia, ya que el cabello la mantenía sana, pero si siempre se encontraba activando la magia con la canción y esta era capaz de rejuvenecer, además de que obviamente se encontraba en contacto directo con ella, técnicamente nunca debió verse acorde a su edad, sino que siempre tuvo que haberse visto muchísimo más joven. Este hueco claramente fue dejado a propósito, ya que te repito, si se hubiera resuelto, la historia no podría haber continuado, pues ella seguiría siendo una bebé o una niña al menos, debido a que su magia era activada constantemente y esto tendría que rejuvenecerla todo el tiempo. Por lo que con lo mostrado en la película, podríamos hasta pensar que su magia no tiene ningún efecto en ella, cosa que explicaría por qué siempre estuvo envejeciendo con total normalidad. De forma muy personal, lo que a mí me hubiera gustado ver es que en realidad sus padres ya hubieran muerto hace muchos años y ella fuera muchísimo más vieja de lo que aparenta, pero al estar en la torre hubiera perdido por completo la noción del tiempo y si luciera como una chica de apenas 18 años fuera gracias al cabello, pero eso es solo algo que a mí me gusta pensar. Todos tenemos varias dudas respecto a Toy Story, pero hoy te vengo a hablar de una en específico que rodea al protagonista, Woody. Sí, hay muchísimas teorías, todas en su mayoría trágicas, que tratan de explicar por qué él, siendo un juguete tan viejo, únicamente recuerda a Andy, e incluso hay algunos que afirman que Woody primero perteneció a su padre, pero hoy no ahondaremos en ese tema, aunque por cierto, el canal anglosajón The Fangirl generó una teoría bastante interesante donde afirma que si Woody es tan viejo y no recuerda a ningún otro dueño, es porque sí, le perteneció al papá de Andy, pero este jamás lo sacó del empaque y solo hasta que este ya no estuvo fue que Andy lo abrió y por eso solo recuerda a este. Pero esa teoría no resuelve la pregunta de este puesto. Lo que pasa es que si recordamos bien, en la segunda cinta, a Woody le muestran que tuvo una serie televisiva y por ende una historia de trasfondo, tal como la tiene Buzz, por ejemplo, al saber que pertenece al Comando Estelar. Por otro lado, incluso personajes como Rex saben perfectamente de qué compañía vienen, pero no hay ninguna razón lógica para que Woody no supiera que era un comisario y que tenía que conocer a personajes como Jessie o el oloroso Pete, ya que Buzz sí sabía que su enemigo era Zord, por ejemplo. Hay muchas teorías tratando de explicar esto, desde las más grandes hasta las más sencillas, pero sin duda es algo que muy difícilmente va a tener respuesta, al menos no con datos dados por la película, pues si se tratara solo de imaginar, las posibilidades serían infinitas, y es por ello que no podremos saber completamente por qué Woody no sabe nada de esa historia que supuestamente tiene su juguete. Luca es una película de esas que, como ya en algún momento te dije, su guión parece hecho por un experto que sabía perfectamente qué hacer para contar mal una historia. Y por esto mismo es claro que iban a quedar unas cosas sin responder. No vamos a preguntarnos cómo es que los padres de Luca pueden caminar con tanta facilidad en la tierra aun cuando supuestamente nunca habían ido a la superficie. Vamos a imaginarnos que en realidad sí iban de vez en cuando. Pero ahora pensemos en esto. Y es que lo que pasa es que en el pueblo donde ocurre la historia de Luca podemos ver que es prácticamente una tradición la cacería de monstruos marinos, porque tal como vemos, en esas costas habitaba la especie de Luca,
Pero ahora tenemos un problema. Es muy cierto que había gente que quería cazarlos y también que los padres de Luca afirmaban que los humanos eran peligrosos. Pero ¿cómo exactamente nacieron los mitos de cazar monstruos marinos? Es decir, si alguien alguna vez llegó a cazar uno de estos, lógicamente tenía que haberse dado cuenta de que se transformó en humano justamente después de sacarlo del agua. Así que bajo esta lógica, jamás debieron haberse podido generar estas leyendas, ya que con cazar uno habría notado eso. Y con eso sería más lógico que las leyendas fueran de sirenas y no de monstruos marinos. Ahora bien, con eso podemos pensar que los mitos se dieron con base en puros avistamientos y nunca en tantos siglos de historia de ese pueblo no hubo ni una sola persona que realmente pudiera haber cazado a un anfibio. Pero esto nos deja otra pregunta, pues si jamás fue cazada una sola criatura, ¿de dónde nace el miedo de los padres de Luca si saben que nunca ningún anfibio ha sido cazado? En fin, solo podemos sospechar que hay otro tipo de monstruos marinos aparte de la especie de Luca y que esos eran los que cazaban. Pero al final del día, estas preguntas son el resultado de un guión bastante descuidado. Nos encontramos en un puesto histórico, pues es la primera vez en mi canal en el que vamos a hablar de una película mexicana, así que vamos con esta incógnita que nace en una película de huevos. En las dos primeras películas pudimos ver que los huevos nacen con una personalidad adulta, es decir, no importa que recién hubieran salido de la gallina, estos ya nacían con total conciencia y más notoriamente, voces adultas. Esta lógica se mantiene hasta la segunda cinta, pero es cuando llegamos a la tercera que vemos que hay unos huevos que nacen siendo niños. Al principio pensé que era porque quizás pasaban un día como niños y el otro ya eran adultos, pero recordemos que sí vimos como Toto fue tomado apenas salió de su madre, y desde ese momento ya era un adulto. En la más reciente película tuvimos un momento todavía más raro, pues hubo una escena en el que uno de los huevos secuestrados reconoce a los hijos de Toto como niños, cosa que de nuevo se sale totalmente de la lógica que había establecido la saga en sus dos primeras entregas, dejándonos una incógnita que hasta que no se lo podamos preguntar al director, esto nunca podrá tener respuesta. El mundo de Cars es uno de los universos más complicados de comprender, pues no obedece ninguna lógica más allá de ser un what if donde en vez de humanos tenemos autos y poco más. Razón por la que será igual de difícil dar una respuesta concisa a cómo estas biomáquinas se reproducen. Es decir, sabemos que en algún momento Mac hace la expresión gracias al fabricante, y si bien podríamos pensar directamente en una planta de autos, esto más bien resuelve por qué hay un papa en este universo. Ya que sí, hay una religión, pero por otro lado, sabemos que los autos sí tienen hijos y no solo salen de alguna fábrica, pues recordemos que Francesco tenía a su madre y eran ambos el mismo tipo de auto, como si realmente lo hubiera procreado. Incluso en determinados momentos podemos ver autos pequeños siendo estos los niños, mismos que obviamente ya después crecerían. Además de que para cerrar sabemos también que son enteramente biomáquinas, ya que tienen lengua, beben y hasta defecan, por lo que si esas necesidades básicas comparten con nosotros, de alguna forma extraña y desconocida, también deben reproducirse o quizás sí hay una planta y solo van a encargar un auto parecido a ellos, como pudo hacer la madre de Francesco quizás. Pero poco vale la pena pensar en ello, pues lo más probable es que los guionistas nunca se hayan puesto a plantearse una solución a esto. Quiero cerrar este top con una de las dudas que más años lleva circulando, pero que por desgracia resulta ser uno de los huecos más grandes no solo de una película, sino de una saga entera. Y es que jamás pudimos entender cómo es que los amigos de Shrek llegaron tan rápido del pantano hasta muy lejano para rescatarlos antes de las 12. Alguna vez se dijo que se contempló la idea de que la dragona se transformaría en un Pegaso cuando Burro se tomara la poción y montados en ella llegarían más rápido a muy lejano, pero eso nunca pasó. Además de que si pensáramos que la dragona no se transformó en nada y se quedó como estaba, podríamos decir que así habrían llegado hasta más rápido, pero recordemos que ella solo llegó hasta el final de la película, debido a que se encontraba en labor de parto y por eso solo aparece hasta el final. Ninguno de los amigos de Shrek tenía algún tipo de magia que les hubiera permitido teletransportarse hasta donde se encontraban. Y que sepamos, el espejo mágico no sirve de portal, así que esto no tiene por dónde resolverse más que ser solo una conveniencia de guión.
De igual forma, esa no fue la única ocasión en la que las distancias no tuvieron sentido en la saga de Shrek, pues recordemos que en la cuarta película Shrek hizo un viaje de su casa hasta muy lejano en una carreta jalada por burro, viaje que sabemos por la segunda película toma varios días. Luego escapó al bosque y fue corriendo al castillo de la dragona, trayecto que de nuevo sabemos por la primera que incluso se tenía que acampar ya que no se llegaba en un día, pero Shrek en esta cinta hizo todo eso en apenas un atardecer, para al final incluso darle tiempo de conocer a Fiona, cenar, preparar una emboscada e ir de nuevo a muy lejano para pelear con Rumpel. Con todo eso que pasó en la cuarta película donde supuestamente toda transcurre en un solo día que duraba el contrato, hace que la duda de cómo llegaron sus amigos a muy lejano quede muy pequeña comparado a cómo es que Shrek recorrió distancias gigantescas que tomarían bastantes días en tan solo lo que le quedaba a partir del atardecer, siendo una de las razones por las que Shrek 4 fue un pobre final para la saga. Ahora que te he dejado todas estas incógnitas, me gustaría saber qué te han parecido y si acaso a ti se te ocurre una forma de resolver alguna, por lo que me gustaría que me lo escribieras en la caja de comentarios. Descárgate mi app para nunca perderte nada de este canal, encontrarás el enlace en la descripción. Agradezco enormemente a los suscriptores que han decidido apoyarme convirtiéndose en miembros del canal. Muchas gracias. La música utilizada en este video ha sido cortesía del compositor Lucas King. No dudes en escucharlo. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, duerme tranquilo.